Hola, vamos a interpretar los diferentes signos que puede tener f como función derivada y como función doble derivada, segunda derivada de la función. Bien, primero aquí tenemos una representación de una función, que es la que está el trazo negro. Tenemos los ejes de coordenadas y en primer lugar, como f de x como función, lo que está por encima del eje horizontal es f de x mayor que 0. Los puntos donde la función cortan al eje de las x, que son estos tres, son aquellos puntos donde f de x igual a 0, los puntos de corte con el eje de x, es cuando la y, la función es igual a 0. Y lo que está por debajo del eje de las x son valores negativos de la función negativa, hasta aquí, este trozo que va por aquí, esos son los signos posibles de f de x. Con respecto a f' de x, recordar, f' derivada de la función es sinónimo de pendiente, la pendiente de la función. En esta función que tenemos nosotros aquí, la función crece hasta este punto que es un máximo relativo. La función crece, si la función crece, cualquier recta tangente que nosotros colocamos en este trozo de función hasta el máximo tiene pendiente positiva, con lo cual aquí la derivada de la función hasta este punto es positiva. Lo tenemos marcado con la línea roja, todo lo que hay antes tiene derivada positiva, porque la función crece. Luego, a partir de ese máximo relativo, la función decrece hasta el mínimo. La función decrece hasta el mínimo, porque si colocamos rectas tangentes en cualquier punto de este trozo de función comprendido entre el máximo y el mínimo, la pendiente de la recta tangente va a ser negativa. Con lo cual, lo tenemos aquí colocado desde este punto del máximo hasta este punto del mínimo, aquí en medio, son valores de la x donde la pendiente es negativa, la función decrece. Seguimos estudiando esta función, tenemos que la función sigue creciendo, aquí la función tiende a acostarse, sigue creciendo. Sigue siendo pendiente positiva creciente en el tramo que va desde el mínimo hasta este, que es un punto de inflexión bastante exagerado el punto de inflexión, y a partir de ahí vuelve de nuevo a tener pendiente positiva. Bien, hemos visto los signos de la derivada. Si derivada es positiva, crece; si es derivada negativa, decrece, y nos falta ver qué es lo que ocurre en los máximos relativos, en el mínimo relativo y en lo que es un punto de inflexión bastante exagerado que hemos colocado aquí. Bien, si nosotros trazamos aquí una recta tangente, en el punto máximo, la pendiente de esa recta tangente es 0, derivada igual 0 para sacar los máximos y mínimos relativos. Con lo cual, en este punto de aquí, observamos como en x menos 6 la pendiente es igual a 0. Bien, ¿qué ocurre en el mínimo? Pues lo mismo, si colocamos una recta tangente en el punto mínimo, la pendiente de esa recta tangente es 0, con lo cual derivada igual a 0 para obtener un mínimo relativo. Y también en este punto de aquí, si nosotros colocáramos una recta tangente en este punto de inflexión que está bastante exagerado, tendríamos derivada igual 0. Bien, continuamos ahora con la segunda derivada de la función. La segunda derivada de la función, si es positiva, quiere decir que estamos en un tramo cóncavo, en un valle. Y si la segunda derivada es negativa, estamos en un tramo convexo, como si fuera una montaña. Y el punto que determina el cambio entre lo cóncavo y lo convexo, cuando un valle comienza a hacerse montaña, es lo que se llama un punto de inflexión. En nuestra gráfica, este tramo que va por aquí hasta este punto de aquí, donde la función deja de ser convexa, deja de ser montaña, a comenzar
a convertirse en un valle, ¿vale? Pues este trozo es convexo y este trozo es cóncavo hasta este punto de inflexión, donde de nuevo comienza a convertirse en convexa, de nuevo hasta este punto de inflexión, donde comienza a convertirse en cóncava. Con lo cual, el tramo verde es la interpretación de la segunda derivada. Nosotros tenemos que en x igual a 1 es donde la función deja de convertirse de convexa y comienza a comportarse de manera cóncava, con lo cual en este punto, en el 1, tenemos segunda derivada igual 0, punto de inflexión. Segunda derivada igual 0, punto de inflexión, es cuando la función pasa de ser cóncava a convexa o al revés. En este caso, anteriormente, la función era convexa, segunda derivada de la función negativa. ¿Qué ocurre después del punto de inflexión y hasta el siguiente punto de inflexión? Pues la función se comporta de manera cóncava, con lo cual la segunda derivada es positiva. Hasta llegar a este punto en el cual la función deja de ser cóncava para convertirse de nuevo en convexa, con lo cual en ese punto tengo un punto de inflexión. En este punto, desde este punto hasta el siguiente punto de inflexión, la función es convexa, es un tramo de función convexa, con lo cual quiere decir que aquí en medio la segunda derivada es negativa. Llegamos al punto que habíamos visto en el caso del primera derivada igual 0, donde la función pasa de ser convexa a ser cóncava, con lo cual en el x igual a 11 no solo tenemos primera derivada igual 0, porque la pendiente de la recta tangente aquí es 0, sino que también la función pasa de ser convexa a ser cóncava, con lo cual no solo cumple primera derivada igual 0, sino también cumple segunda derivada igual a 0. A partir de este punto de inflexión y hacia la derecha, la función vuelve a ser cóncava, con lo cual segunda derivada de la función positiva. Aquí faltó colocar un prima más. Bien, en este cuadro tenemos un esquema de la interpretación de la primera y de la segunda derivada. Si la primera derivada es 0, es un extremo relativo, puede ser un mínimo relativo, un máximo relativo, o cabe la posibilidad de un punto de inflexión exagerado. Si la primera derivada es negativa, es un tramo decreciente. Si la primera derivada es positiva, crece. Si la segunda derivada es igual a 0, es un punto de inflexión. Si la segunda derivada es negativa, es convexa. Y si la segunda derivada es positiva, es cóncava. Vamos ahora a ver la relación que existe entre los máximos y mínimos relativos y su comprobación en la segunda derivada. Aquí nosotros teníamos un máximo relativo, primera derivada igual 0. Y estamos en un tramo convexo, segunda derivada negativa, ¿vale? Estamos en un tramo convexo, segunda derivada negativa, con lo cual lo que tenemos aquí es un máximo relativo. ¿Qué ocurre en el mínimo? Aquí tenemos nosotros una primera derivada igual a 0, pero estamos en un tramo de segunda derivada positiva. Cuando la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, que es cóncava, estamos ante un mínimo relativo. En este caso de aquí, la primera derivada es igual a 0 también, pero la primera derivada es igual a 0 y también la segunda derivada, aquí falta colocar una rayita más, también es igual a 0. Primera derivada igual a 0 y también segunda derivada igual a 0, estamos ante un caso de un punto de inflexión exagerado, que se acuesta mucho la función. Sean felices.